Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los eternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre Muy buenas tardes, queridos televidentes, les habla Jorge Luis Garay. Hoy es domingo, el primer día de la semana, el falso día de descanso. Domingo es el día de culto pagano desde la antigüedad al dios Sol, es la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y lo ratificaron con la ley eclesiástica 28 del tercer concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Por lo tanto, no fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo los que cambiaron el día de culto y de adoración que ellos establecieron en el sábado, pasándolo al domingo. No fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo, fue el sistema romano papal. Fueron los papas que se arrogaron disque poder y autoridad y declarándose representantes de Dios, disque en esta tierra, cambiaron las leyes que Dios ha dicho que son eternas, queridos amigos, como escrito está en el libro de Éxodo 31:18, cuando nos dice que después de que Moisés habló con Jehová allá en el monte de Sinaí, Jehová le entregó 2 tablas de piedra, queridos amigos. Dice que tablas del testimonio escritas por el dedo de Dios, queridos amigos, y que todo lo que Dios hace es eterno, y que lo único que no es de redacción humana en esta Biblia, queridos amigos, es la ley de Dios. Dice que Él mismo descendió del cielo allá en medio de truenos, relámpagos, centellas, la candelada, la humareda del monte de Sinaí, que allá está el testimonio, queridos amigos, del monte de Sinaí, quemado, negro en la punta, en la cumbre de este monte, queridos amigos, como un testimonio de aquel día, de aquel acontecimiento en que la presencia de la gloria terrible y espantosa de Dios descendió sobre aquí, a este planeta, a Él personalmente proclamar con su
su propia voz, queridos amigos, la ley de Dios, mandamiento tras mandamiento, y a escribir él personalmente con su dedo su ley. Lo único que no es de redacción humana aquí en esta Biblia es la ley de Dios. Esa no se la inspiró a ningún profeta, a ningún patriarca, a ningún hombre, a ningún sacerdote, a ningún, queridos amigos, siervo fiel de Dios. Esa la escribió él personalmente. Por lo tanto, no fue el Padre, ni fue el Hijo, ni fue el Espíritu Santo los que cambiaron la ley, sino el papado, el sistema romano papal, queridos amigos, porque el Señor nos dice allá en su palabra, nos dice, queridos amigos, que la única todo lo que Dios ha hecho, dice que es eterno, queridos amigos. Eso es lo que nos dice el Señor allá en el libro en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, en el versículo 14, dice el Señor, hablando Salomón bajo la inspiración del Espíritu Santo, como el Señor lo llama el sabio Salomón, el hombre más sabio que ha pisado este planeta, el hombre más inteligente que pasó por esta tierra, queridos amigos, el hombre con mayor capacidad de conocimiento y raciocinio que ha pasado por esta tierra, y que no se levantó uno antes de él, ni lo habrá después de él, queridos amigos, como escrito está, queridos amigos, aquí. En el libro de Segunda de Crónicas nos dice el Señor que cuando Salomón fue a ser declarado rey, entonces el Señor le dijo a Salomón, le dijo el Señor a Salomón le dijo el Señor, dice, se le apareció aquella noche Dios a Salomón y le dijo, oiga lo que le dijo el Señor a Salomón: pídeme lo que quieras que yo te daré. Y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia. Dice: dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riqueza, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti, queridos amigos. Ahí está escrito. ¿Qué dijo Salomón con toda esa inteligencia que Dios le dio? Eclesiastés 3:14, he entendido con toda la sabiduría, con toda la inteligencia, el razonamiento, el entendimiento que Dios me dio, que todo lo que hace Dios será eterno, sobre aquello no se disminuirá y ni de aquello se añadirá, sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres, queridos amigos. Todo lo que Dios hace es que perfecto, todo lo que Dios hace es que eterno, todo lo que Dios hace que es perfecto, no se le puede añadir, no hay que añadirle ni hay que quitarle. Pero los hombres, los papas, los poderes de esta tierra, los poderes disque cristianos y evangélicos y disque ser los protestantes, le han quitado, le han añadido, queridos amigos, como ha hecho el sistema romano papal, que no se ha igualado a Dios, se han creído superiores a Dios. Y cuando usted le pregunta al cura, cuando usted le pregunta al cardenal, al obispo o al papa, ¿por qué cambiaron las leyes de Dios?, ellos olímpica y frescamente, como saben responder en todo y dar cuenta de las cosas de esta tierra y de este mundo y de las cosas de Dios, dicen sencillamente: nosotros hemos hecho la ley como Dios pensaba hacerla. Nosotros hemos hecho la ley como Dios pensaba hacerla. Es decir, nosotros somos más sabios que Dios. Dios es un pobre estúpido. Dios es un pobre ser que no
no tiene la sabiduría suficiente para hacer las cosas perfectas y bien desde el principio. Nosotros sí, nosotros como papas hemos hecho la ley como Dios pensaba hacerla. Él no alcanzó a desarrollarla. Nosotros sí la hemos desarrollado y la hemos puesto en el punto perfecto de la perfección y de la eternidad. Queridos amigos, no temen a Dios, se arrogan poderes que Dios no les ha dado, se arrogan a hacer cosas contra Dios. Son perseguidores de Cristo en el nombre de Dios. Y lo mismo han hecho los protestantes, los cristianos y los evangélicos, queridos amigos. Han dicho es que la ley de Dios quedó clavada, que quedó abolida, que no somos responsables de obedecer mandamientos, que el que guarde la ley es maldito, que ningún hombre tiene poder ni capacidad para obedecer la ley. ¿Y el hombre Cristo? Cristo no era Dios cuando vino a esta tierra, queridos amigos, era un hombre común y corriente y vino así para obedecer Él y darnos ejemplo de que como yo os he hecho, así también vosotros hagáis. Cristo no vino aquí como Dios, queridos amigos. Cristo no era Dios caminando entre los hombres. Cristo era un hombre común y corriente, y una prueba evidente y contundente de que Cristo era un simple hombre más en esta tierra es que se murió, queridos amigos. Se murió porque era ¿qué? Un hombre común y corriente, dándonos ejemplo de ¿qué? De obediencia, que la ley, en esta condición caída, en este pellejo de pecado y de maldad y de iniquidad, que montado aquí en los zapatos del hombre caído, con su naturaleza caída, nos vino a dar ejemplo Cristo de que su ley se puede obedecer. Millones de hombres y de mujeres están obedeciendo las leyes de Dios. ¿Y ¿Quién puede levantarse como juez para decir que no la están obedeciendo, queridos amigos? Domingo es el falso día de descanso. El sábado es el verdadero día del Señor. Escrito está en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 8 al 11. Todas las palabras del sábado, queridos amigos. Oiga todo lo que dice el sábado. Dice el Señor, acuérdate del día sábado. El Señor allá en el monte de Sinaí le está hablando al pueblo de Israel que estuvo 430 años preso, cautivo, esclavizado en Egipto, queridos amigos. Y les dice Él, acuérdate del día sábado. No, amigos, quiere decir esto, cuando a usted le dicen acuérdese, es porque usted ya sabe lo que le van a decir, de lo que le van a hablar. Cuando a usted le dicen acuérdate de tal cosa, usted ya la conoce, ya la sabe. Lo único que le están diciendo es, recuerde, haga recordar y de eso no se vaya a olvidar. Eso le dijo el Señor al pueblo de Israel allá delante del monte Sinaí. Acuérdate del día sábado. ¿Por qué? Porque ellas ya lo sabían. Habían estado 430 años esclavizados en Egipto, pero ellos sabían y conocían todas las leyes de Dios, sino que como eran esclavos no tenían voluntad, porque la voluntad del esclavo es la voluntad de su amo, pero ellos conocían las leyes de Dios. Por eso el Señor dijo que la primera cosa que tenía que hacer el pueblo de Israel para salir de allá de Egipto era ir y hacerme fiesta a mí, guardarme ¿qué? Mi sábado, queridos amigos. Y eso es lo que nos dice el Señor aquí, hablándole al pueblo de Israel. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia. Si tuviéramos bueyes, si tuviéramos mulas, o si tuviéramos caballos, dice que el sábado es el día en que todo descansa, todo reposa, todo alaba a Jehová, como estamos estudiando, queridos amigos. Dice que ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Sábado quiere decir reposo, descanso, cesación de trabajo. Es la palabra hebrea Shabbat, que quiere decir eso, queridos amigos. Reposo, descanso, cesación de trabajo. Es el único día de los 10 mandamientos que nos dicen a nosotros cuál es el nombre de este legislador. Lo llama Jehová. Es el único día que nos dice a nosotros cuál es el título de este legislador Jehová. Dice, es creador. Y es el único mandamiento de los 10 que nos dice a nosotros cuáles son los límites de este Dios creador Jehová. Lo llama, queridos amigos, todo el cielo,
toda la tierra, todo lo que hay en la tierra y en el universo. Y es el único día, queridos amigos, el único mandamiento de los 10 que nos dice a nosotros quiénes deberían de ser los súbditos de Jehová. El Salmo 156 dice: todo lo que respira, todo lo que respire, alabe a Jehová, queridos amigos. Y es lastimoso, pesaroso, triste ver que en este planeta todo lo animado y de todo lo animado y de todo lo inanimado que hay en este planeta, lo único, queridos amigos, que no alaba a Jehová, que no adora a Jehová, que no quiere reconocerlo como creador, es aquel que fue creado a imagen y semejanza de Dios, el hombre, queridos amigos. Está en rebelión contra Dios. El mundo entero se ha ido detrás de ¿quién? Se ha ido detrás, queridos amigos, del diablo, de los papas, de los pastores y de las pastoras. Y dice el Señor amorosamente, Él nos dice: ¿quién diera? Ya en el libro de Deuteronomio 5:29 nos da el secreto del éxito, el secreto de la salud, el secreto de la prosperidad que tanto preocupa a la gente, el secreto de la paz, de la felicidad y de la vida eterna, queridos amigos. Dice: ¿quién diera? No, yo ya me he cansado de hablarles, llevo 6,000 años repitiéndole los mismos. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Una bienvenida a nuestros amigos, y les recordamos que Escrito Está es un programa para pensar, para decidir y para vivirlo. Escrito Está es un programa que no tiene ninguna afiliación religiosa o denominacional, ningún interés proselitista, político o comercial. Su único interés es el de motivar, avivar y despertar en los televidentes el deseo y la preocupación por la lectura de la Biblia, queridos amigos. Todos nuestros materiales son totalmente gratis, por eso venimos estudiando temas trascendentales en el destino eterno de su alma. El mundo no se va a acabar, queridos amigos, el mundo está acabado, y lo bueno de todo esto es lo malo que se está poniendo, porque dice el Señor allá hablándonos de la parábola de las 10 vírgenes que estamos estudiando, que estudiábamos ayer. Nos dice el Señor que es en la crisis donde se revela el verdadero carácter. Es en la crisis cuando se revela el verdadero carácter, queridos amigos. Es cuando venga la crisis que vamos a saber verdaderamente de qué madera, espiritualmente hablando, estamos hechos, queridos amigos. El Señor dice que serán tiempos de apretura, tiempos difíciles, y que poquísimos de los que moran en este planeta serán salvos para vida eterna, entre tanto que las multitudes que no quisieron perfeccionar sus vidas en la verdad, dice que serán sentenciadas para sufrir la muerte eterna, queridos amigos. Eso es lo que está en juego: la vida o la muerte eterna, la salvación o la perdición eterna, queridos amigos. Muy bien, venimos hablando entonces del trigo, de las 10 vírgenes, de la parábola profética de las 10 vírgenes, y hablábamos ayer, queridos amigos, que representan estas 10 vírgenes, que simbolizan a todas las iglesias, representan solo a 2 clases de personas: las que sirven a Dios y las que no le sirven, las que esperan de Él y las que no esperan de Él, sino que están comprometidas con este mundo. Y hablábamos ayer entonces en el capítulo 25, versículo 1 al 13, está allí la parábola profética de las 10 vírgenes, y vamos entonces allí en el versículo 5, donde dice que tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Cabecearon todas qué? Y se durmieron. ¿Qué nos dice el Señor allí hablándonos de las vírgenes, queridos amigos, que están dormidas? ¿Cómo están las iglesias, queridos amigos? Dormidas. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo religioso? Están dormidos. Y dice el Señor que estar dormido es exactamente lo mismo que la cizaña. Ustedes recuerdan que la cizaña era una semilla que producía sueño, somnolencia. La cizaña produce, dice que si se toma una dosis excesiva de esa semilla negra que es la cizaña, que produce la cizaña, dice que mata. Y eso es lo que estamos viendo aquí espiritualmente hablando, que las 10 vírgenes están como dormidas, se han dormido, están
Estar dormido en la Biblia es sinónimo de muerto. La Biblia dice que la muerte es un sueño y aquí están dormidas, es decir, están muertas. Antes, nos dice el Señor que antes que estas vírgenes, nos dice allá en el libro de Efesios, en el capítulo 5, nos dice el Señor que antes que ser despertadas, lo que necesitan es ser resucitadas a una vida espiritual en Cristo. Y eso es lo que escrito está en Efesios 5:14. Dice, por lo cual dice el Señor, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. El mundo religioso está muerto en delitos y pecados, queridos amigos. Y oiga lo que nos dice el Señor en el Espíritu de la Profecía, que hombres y mujeres están en las últimas horas de prueba y aún son descuidados y estúpidos. Y los pastores no tienen poder para despertarlos. Ellos mismos están dormidos. Dice, predicadores dormidos predicando a un pueblo durmiente. Cristo no está en las iglesias como lo estamos estudiando, queridos amigos. Están esperando al esposo. Es decir, Cristo está fuera, anda en otro movimiento que es el de traer ¿qué? La novia, dice, de allá de la casa del padre, de la novia, para llevarla a la casa del padre del novio, que es donde se realizaba en el oriente, queridos amigos, la ceremonia y la fiesta de las bodas. Eso es la movida que se está haciendo en esta hora. Cristo nos dice la parábola que lo que Él se está moviendo es en una procesión. Él está caminando es en una procesión. Él nos dice que en muchos lugares del oriente las fiestas de bodas se realizan por la noche. Dice, el novio va al encuentro de su prometida y la trae a su casa. A la luz de las antorchas, la procesión nupcial va de la casa del padre de la esposa a la del esposo, donde se ofrece una fiesta a los huéspedes invitados, queridos amigos. Y como no había en esa época alumbrado público, entonces los amigos del esposo o de la esposa eran los que se encargaban de alumbrar el camino hacia la casa del novio o del padre del novio, donde se hacían la ceremonia y la fiesta y todo lo que tenía que ver, queridos amigos, con el casorio. Entonces nos dice aquí que el esposo viene en ese camino y que las vírgenes están en alguna calle, en alguna parte de ese recorrido, pero que están dormidas. Mire, el esposo está allá y las esposas y las vírgenes o iglesias están acá, ¿cómo? Dormidas. Cristo no está con ellas, ni ellas están con Cristo, y eso es lo que hemos venido hablando, que Cristo no está en las iglesias, Cristo no está en esos templos, queridos amigos, porque el Señor nos dice que se han convertido en rameras. Dijimos ayer, queridos amigos, que están esperando al esposo, pero que estaban esperando la venida del esposo, pero que mientras el esposo anda afuera, que mientras el esposo no está con ellas están fornicando con hombres, queridos amigos. Ellas están fornicando con otros hombres. Por eso hablábamos ayer de la relación que Cristo quiere tener con su iglesia. Es una relación representada por el matrimonio, en la que Él se ha comprometido serle fiel y darle toda a esa esposa, y ella también debe de comprometerse en ser de Él y solo de Él. Pero aquí nos vimos ayer que lo que quieren es solo nombre, solo el nombre del hombre. No quieren tener ningún tipo de relación marital, no quieren tener el acto marital con Él, no quieren tener intimidad con Él, no quieren tampoco su pan, no quieren tampoco su vestido, queridos amigos, no quieren su pan, que es la Biblia y las doctrinas de la Biblia, tal cual son en Cristo, ni tampoco quieren, queridos amigos, su ropa, su vestido, que simboliza la ley de Dios, la justicia de Cristo, el código de moral para modelar y perfeccionar una vida que solo le agrade a Él. Es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Así que nos dice la Escritura, queridos amigos, que Dios no está con estas iglesias, como escrito está ya en el libro de Hechos, en el capítulo 17, en el versículo 24 y al 26. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas.
En ningún templo, por muy hermoso, por muy rimbombante, por muy lleno de oro, de plata, por muy lleno de bellezas, por muy lleno de tecnología, por muy lleno de hermosura arquitectural, por muy lleno de todas estas cosas, ahí no está Dios. Dios no está, Cristo no está ni en el Vaticano, ni en el tabernáculo de los mormones, ni en el tabernáculo de los bautistas, de los adventistas, de los pentecostales. No está en ninguno de esos garajes, queridos amigos, que se han abierto solo para estafar y engañar a la gente con el concepto de una pirámide eclesiástica y espiritual. No está, la Biblia nos lo dice, que Cristo no está así, de la misma manera como Él no estaba allá en el templo de Salomón, ni tampoco estaba en el templo de Herodes, queridos amigos, cuando vino la destrucción de 2 templos. Dice que el Señor no estaba, y eso es lo que vamos a estudiar esta tarde, queridos amigos. Dios no está. Mire, de la misma manera como nos dice aquí la parábola, que salieron fue a recibirlo. ¿Por qué? Porque Él viene. Él no está, queridos amigos, Cristo no está con las iglesias. Eso es lo que hay que entender. ¿Por qué? Porque andan en otras. Por eso es que ustedes ven, queridos amigos, que en las iglesias no se habla de Dios, no se habla palabra de Dios, no se le advierte a la gente estas cosas, no se habla de la segunda venida de Cristo, porque Dios dice que los tiene bloqueados, los tiene en jaque, los tiene vetados para que hablen su palabra. Por eso es que usted ve que ni en las iglesias protestantes ni el papado hablan de Dios. Ellos abren la Biblia, leen un textico y se dedican a hablar de filosofía, a echar chistes, a hacer reír a la gente, como dijo Charles Spurgeon, queridos amigos, por allá en los años 1800, que en los últimos días, dio una profecía a este hombre, que en los últimos días no habrían pastores alimentando las ovejas, sino payasos entreteniendo a las cabras. Y eso es lo que estamos viendo en este mundo, un mundo inconverso, un mundo paganizado, un montón de cabras siendo entretenidas por un montón de payasos y de payasas, queridos amigos, como son los pastores y las pastoras en este tiempo, y los sacerdotes. Eso es lo que nos dice la Escritura. Cristo no está allí, queridos amigos. Cristo viene es en una ¿qué? Procesión. ¿Quién es una procesión? Dice que todo el que salga de esas iglesias, ese va a formar parte de ¿qué? De la procesión. Todo el que esté despierto, que quiera verdaderamente seguir a Cristo, entender y comprender que Él es el pastor, como escrito está en el Salmo 23:1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. O como Él mismo lo dice allá en Juan capítulo 10, allá dice Él: yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por sus ovejas. Y si Cristo nos dice que Él es el buen pastor, pues, queridos amigos, se subentiende que todos los demás son malos, porque Él mismo dice, son simple y llanamente ¿qué? Asalariados, solo están por la paga. El día que esas obras no tengan con qué pagar a los pastores, se quedará sin obreros. El día que las iglesias no tengan ya con qué pagarle a los pastores asalariados, se quedará sin obreros, queridos amigos, porque eso no están sino ¿por qué? Por la paga, por su comodidad. Es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. No quieren estos pastores que la gente se vaya para el cielo. Ellos no quieren que la gente se vaya para el cielo, porque si la gente se va, se acaba el negocio. Así de sencillo, porque han convertido las iglesias en eso, en empresas, en donde el evangelio de Jesucristo es un producto y en donde la gente es la clientela, queridos amigos. Pagan porque se les diga cualquier cosa, queridos amigos, porque se les diga cualquier concepto filosófico, porque se le hable chistes. Pagan para que se les hable de palabra de Dios, pero salen echándole cuentos, echándoles anécdotas para reír, para disfrutar. Salen organizándoles un congreso, organizándoles una comilona, organizándoles un paseo, organizándoles una pachanga aquí, vegetariana, con todos en esta iglesia, ensalzando al pastor, alabando a Satanás. Para eso es que la gente está pagando, queridos amigos. Entonces nos dice el Señor aquí que tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Ese es el concepto que el Señor nos dice aquí. Todas las iglesias están muertas, están dormidas. La palabra, queridos amigos, la palabra dormirse
En el original griego es la palabra ekateudón, y de esa palabra ekateudón en griego viene la palabra koimeterion, que significa dormir. Se durmieron, viene de koimeterion, que significa dormir. Y esa palabra ekateudón viene de la palabra entonces koimeterion, que significa dormitorio o cementerio. O sea que en griego la palabra koimeterion, cementerio, quiere decir, queridos amigos, también dormitorio. La palabra koimeterion significa dos cosas: dormitorio y cementerio. Un dormitorio es un dormitorio para dormir y volver a vivir. Un cementerio es un dormitorio en donde están los muertos que volverán a vivir en la resurrección. Nos dice el Señor en su revelación, en su palabra. ¿Qué son las iglesias? Cementerios, queridos amigos, están muertos. Dice el Señor que están como dormidos. Y dice, y a la medianoche. ¿Qué es la medianoche? A la medianoche, queridos amigos, nos dice la Escritura que a la medianoche, dice, la venida del esposo ocurrió a la medianoche. Es decir, dice, en la hora más oscura, dice, de la misma manera la venida de Cristo ha de acontecer en el periodo más oscuro de la historia de la tierra, queridos amigos. Estamos en la hora más oscura de la historia de la tierra. Hacia esto le llamen el siglo de las luces, hacia esto le llamen las maravillas de la multiplicación de las ciencias, hacia esto le llamen el siglo del progresismo, hacia esto le llamen el siglo de los avances y del progreso y de todas las maravillas tecnológicas de este planeta y científicas, queridos amigos. Dice que espiritualmente el mundo está en tinieblas, está en la oscuridad más oscura de toda la oscuridad que hubo jamás en este planeta durante el tiempo que ha existido, queridos amigos, porque ustedes lo ven todos los días en la televisión, en las calles, en los periódicos, en las revistas. Ven cómo cada día sale un celular con un gallito nuevo, cada día sale un celular con un nuevo avance tecnológico, cada día se inventan un nuevo avance en todo lo que es la tecnología de este mundo. Cada día el hombre se asombra más con las cosas que tienen que ver con la comunicación, con el internet y con todo lo que tiene que ver, queridos amigos, con el cientificismo y con todo lo que tiene que ver con la ciencia y los avances y el progreso tecnológico de este planeta, queridos amigos. Pero mientras el hombre crece y se le infla el pecho con su sabiduría, con toda su necedad, vemos nosotros recíprocamente cómo el hombre cada día se va hundiendo más y más, va perdiendo su dignidad, se va volviendo más animal, crímenes horribles y espantosos, degradación más horrible y terrible, drogadicción por toda parte, idolatría rampante por todo. El hombre no tiene cabeza en este momento para ver su verdadera condición, queridos amigos. El hombre no sabe realmente qué es lo que el hombre es, porque puede ser el hombre más grande, más poderoso, más sabio, más científico de esta tierra, pero sin Cristo es el peor de lo peor en esta tierra y en este planeta. Así que dice que los días de Noé y Lot pintan la condición del mundo precisamente antes de la venida del Hijo del Hombre. Las Escrituras, al señalar este tiempo, declaran que Satanás obrará con todo poder y con todo engaño de iniquidad. Dice, su forma de obrar es revelada claramente por las tinieblas que van rápidamente en aumento por la multitud de errores, herejías y engaños de estos últimos días. Dice, no solamente está Satanás cautivando al mundo, sino que sus mentiras están leudando las profesas iglesias de nuestro Señor Jesucristo. Dice, la gran apostasía se desarrollará, es decir, irá en aumento hasta llegar a las tinieblas de la medianoche impenetrables como negro saco de silicio. Dice, para el pueblo de Dios será una noche de prueba, una noche de lloro, una noche de persecución por causa de la verdad, pero en medio de esta noche de tinieblas brillará la luz de Dios, queridos amigos. Eso es lo que nos dice, porque viene la última movida del cielo, como ya hemos dicho, y es sacar a su pueblo. ¿De dónde? Sacar a su pueblo de este planeta, porque ya
se corrompió tanto todo este mundo y la corrupción fue en aumento, como acabamos de leer, y la apostasía en aumento, que ya no hay tiempo para otra movida. O es ahora o es nunca. O Dios se lleva a los pocos, queridos amigos, que son los fieles que quieren obedecerle a Él, guardar sus mandamientos y creer en Cristo como su único y suficiente Salvador, y destruir a los que, queridos amigos, impiden el progreso de los pocos. O no es nunca, queridos amigos. Y eso es lo que nos dice el Señor aquí en esta parábola, tardándose. Ya llevamos tardado. ¿Por qué? Porque el Señor dice que son 6.000 años y ya los 6.000 años se pasaron. De la creación al diluvio fueron 2.000 años. Del diluvio a Cristo fueron 4.000. Y de Cristo acá 2017 años, queridos amigos. Y nos dice la Escritura que la Biblia, la palabra de Dios, miren cómo nos llegó la Biblia, cómo nos llegó la palabra de Dios. Dice que durante los 25 primeros siglos de la historia humana no hubo revelación escrita. Los que eran enseñados por Dios comunicaban sus conocimientos a otros, y estos conocimientos eran así legados de padres a hijos a través de varias generaciones. Durante los 25 siglos de la creación no hubo escritura. Y oiga lo que sigue diciendo. Dice, la redacción de la palabra escrita empezó en tiempos de Moisés. Ahí fue donde el Señor empezó a escribir. Dice, los conocimientos inspirados fueron entonces compilados en un libro inspirado llamado Biblia. Dice, esa labor continuó durante el largo periodo de 16 siglos, desde Moisés, el historiador de la creación y el legislador, hasta Juan, el narrador de las verdades más sublimes del Evangelio, hasta Juan en el año 100, queridos amigos. 2500 más 1600, ¿cuánto nos da? 4900 años, y de allí acá 1917, ¿cuánto nos da? Exactamente lo mismo, 6017 años. Ya está pasado el tiempo, como dice el Señor aquí, aparenta ser retardarse, tardanza, pero dice acá en el libro en segunda de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 9, dice, el Señor no retrasa su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mientras que estas vírgenes salen a esperar al esposo, allá nos dice el apóstol Pedro que es Él el que nos está esperando a nosotros, está esperando que procedamos a arrepentirnos, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos ¿a qué? A arrepentirnos. Este es un tiempo de gracia que el Señor nos abre, queridos amigos, para que vengamos a la obediencia de Dios, salgamos de esa relación homosexual de hombres con hombres y vengamos a la espera y a salir a recibir ¿a quién? A nuestro esposo, porque tu hacedor es tu marido, como escrito está en Isaías 54:5, dice que tu hacedor es tu marido, y eso es lo que nos dice la Escritura, que tenemos que tener es intimidad con Él. Él, espiritualmente, Él es el verdadero esposo y marido de su iglesia, queridos amigos. ¿Y qué más nos sigue diciendo? Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Ese es el clamor de medianoche que se está dando en esta hora, un llamado a todo el mundo a salir de todas las iglesias. Si usted está en alguna iglesia, sálgase de allí, queridos amigos, y deje de practicar homosexualismo espiritual, y deje ya de soportar toda la opresión tributaria, deje ya de tener comunión con los demonios que han llenado todas esas iglesias, deje ya de participar de todo el pecado que hay en esas instituciones, en esas denominaciones, y deje ya usted de ser partícipe de las plagas, queridos amigos, que el Señor le va a echar a todos esos sistemas, empezando por el papado. No se olviden, el Señor nos dice que a todo eso le va a echar ¿qué? Le va a echar candela, y que llamará a la gente ¿a qué? A que salga. Los que salgan, dice que a esos se los llevará Él de aquí, y los que se queden, pues queridos amigos, compartirán la suerte de sus amados pastores, porque ya dijimos, queridos amigos, ya hablamos cuando hablamos del trigo y la cizaña, que para lo único que van a servir
todas las iglesias, es para que millones y millones de hombres y mujeres se pierdan. Y hablábamos también que iglesias enteras se perderán con sus pastores, queridos amigos. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Para eso es que van a servir las iglesias, para que millones y millones se pierdan, no más, porque la gente se va a quedar pegada de ¿qué? Se va a quedar pegada de sus pastores que los amaban y los ensalzaban, y el pastor, como decía una, yo me iré pegado de un tal Villavicencio que hay por allá en un prostíbulo de esos, yo me iré del saco de Villavicencio, cuando él se esté yendo yo me iré pegado del saco de él, queridos amigos. Pero ¿para dónde estarán yendo? Cuando dice el Señor que lo que se queda son los falsos pastores y los engañadores que están enseñando y educando a la gente es para que desobedezcan y se rebelen contra Dios. Esos pastores rebeldes le están enseñando es a la gente a hacer ¿qué? Desobedientes y rebeldes, no guarden mandamientos, y le están enseñando a ser perseguidores de Cristo en el nombre de Dios, queridos amigos. Miren lo que dice aquí el espíritu de la profecía, la palabra del Señor, dice que los pastores ven que engañaron a todo mundo. Los hombres ven que fueron engañados por los pastores y se acusan unos a otros de haberse arrastrado mutuamente a la destrucción. Dice, pero todos concuerdan en abrumar a los pastores con la más acerba condenación. Los pastores infieles, los pastores codiciosos, ambiciosos, profetizaron cosas lisonjeras, indujeron a sus oyentes a menospreciar la ley de Dios y a perseguir a los que querían santificarla. Dice, ahora en su desesperación, estos pastores, estos maestros falsos confiesan ante el mundo su obra de engaño. Van a decir, nosotros los engañamos, nosotros les dimos mentiras, nosotros los tramamos a ustedes. Dice que van a confesarle al mundo su obra de engaño. Y dice, las multitudes se llenan de furor, de odio, de haberse sentido engañadas. Y van a decir, ya cuando no hay nada que hacer, estamos perdidos. Y ustedes son los culpables, ustedes son la causa de nuestra perdición. Demasiado tarde, ahora es el tiempo de la gracia para salir de todas esas iglesias, queridos amigos. Dice el Señor, ahora en su desesperación, estos pastores confiesan ante el mundo su obra de engaño y las multitudes se llenan de furor. Estamos perdidos, exclaman, y ustedes son la causa de nuestra perdición. Y dice que y se vuelven contra los falsos pastores. Precisamente dice, aquellos que más los admiraban en otros tiempos pronunciarán contra ellos las más terribles maldiciones. Dice, las manos mismas que los coronaron con laureles se levantarán para aniquilarlos, queridos amigos. Eso es lo que viene, eso es lo que ya está en acción en este planeta y en este mundo, porque es la palabra de Dios, queridos amigos. El Señor nos dice que ¿qué es más terrible? Ya hemos dicho, queridos amigos, que el campo es que el campo es yo, que el campo es mi familia, que el campo es la iglesia, que el campo es la ciudad, que el campo es el planeta, que el campo es el mundo, que todo eso hay que abandonarlo, queridos, y que finalmente el Señor sacará a su pueblo de este planeta, porque ya la corrupción será tremenda y terrible, queridos amigos. Y ahora oigan estos llamados. Les pregunto yo, queridos amigos, ¿qué es más terrible? Renunciar, abandonar, ¿qué es más pesaroso, más triste, más decisivo, más espantoso? Dejar a las familias, dejar a nuestras familias que no quieran caminarle al Señor, tener que dejar a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestros hermanos, a nuestro hijo, a nuestra esposa, a nuestro esposo, como dijo el Señor, el que ame a papá, a mamá, a hijo, a iglesia, más que a mí no es digno de mí. ¿Qué es más difícil? ¿Dejar nuestra familia? ¿Desprendernos de nuestra familia? ¿O salir de una iglesia, queridos amigos? ¿Qué es más terrible para nosotros? Más duro, dejar a nuestra familia que nos lo ha dado todo, un padre, una madre, que nos ha dado el cariño, el amor, la vida, que nos permitieron ser lo que somos. O renunciar a una iglesia que no nos ha dado sino engaño, mentira, que no ha hecho sino robarnos, saquearnos, que no ha hecho sino quitarnos lo poco que el Señor nos ha dado. ¿Qué es más difícil para usted, para el mundo, queridos amigos? ¿Qué más difícil será? Pues dice, más difícil será desprenderse de nuestra familia, ¿cierto? Y entonces, ¿qué esperan? Que no se deshacen de ese sistema de engaño y de mentira que son todas las iglesias, que el Señor los llama prostíbulos, porque lo mismo que hay en los prostíbulos del mundo,
de las rameras, es lo mismo que hay en las iglesias. Ya hablábamos, música, rumba. Hay, queridos amigos, también licor, como allá en los prostíbulos. ¿Cuál es el licor? Las falsas doctrinas. Hay también sexo. ¿Cuál es el sexo que practica, queridos amigos? Homosexualismo, hombre con hombre. Por eso dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre. Eso es lo que nos dice la Escritura. Pero dice, oiga lo que dice aquí, hablándonos de la experiencia de Abraham, como el llamado de Abraham a salir de su ciudad, a salir de su familia, a salir de sus amigos, a dejar todo allá en Ur de los Caldeos. Dice que el Señor llama a su pueblo para que se aparten de las influencias y los auxilios humanos y les hace sentir la necesidad de su ayuda y de depender solo de Dios para que Él mismo pueda revelarse a ellos. Esto es terrible, queridos amigos. Oiga, dice que el Señor llama a su pueblo para que se aparten de las influencias y los auxilios humanos. El Señor dice que todo apoyo humano se le va a quitar a los hijos fieles de Dios, a los que guarden su sábado, queridos amigos, a los que crean que Cristo viene, a los que crean que esto se acabó. Dice que les van a quitar todo apoyo humano. Eso es, apoyo humano, le quitarán todo, venderle en los supermercados, venderle comida, venderle servicio de agua, de teléfono, de energía, venderle ropa, venderle todo lo que tiene que ver. Dice que serán, todo apoyo humano se les quitará. Pero el Señor dice aquí que nosotros debemos adelantarnos. Dice que Él los llama para que se aparten de las influencias humanas y los auxilios humanos y les hace sentir la necesidad de su ayuda, queridos amigos, y de depender solo de Dios para que Él mismo pueda revelarse a ellos. Y dice que el llamamiento del cielo le llegó a Abraham por primera vez mientras él vivía allá en Ur, queridos amigos, en donde su familia era católica prácticamente porque creían en Dios, pero también tenían muñecos, muñecas, vírgenes, adoraban ídolos, adoraban muñecas, adoraban toda clase de talismanes y toda clase de amuletos, queridos amigos, allá en Ur. Pero dice que Abraham no quería adorar eso porque él entendía que había un Dios todopoderoso en lo alto, como le han enseñado sus padres. Y dice que obediente al llamado de Dios, se trasladó a Harán. Dice, hasta allí lo acompañó la familia de su padre, pues con su idolatría ella mezclaba la adoración del Dios verdadero. Llevaban ídolos y muñecos y muñecas. Dice, allí permaneció Abraham hasta la muerte de Taré, su padre. Pero después de la muerte de su padre, la voz divina le ordenó proseguir su peregrinación. Ni tu familia te sirve, ni devolverte a Ur, queridos amigos. Y dice que su hermano Nacor, con toda su familia, se quedó en su hogar, ahí en su casa, con sus muñecos y sus muñecas, con sus ídolos. Dice que Abraham entonces así se alejaba de la tierra de sus padres para nunca más volver, queridos amigos. Eso es partir así, queridos amigos, eso es romper así, con todo lo que no agrade a mi Padre, con todo lo que no agrade a mi Dios, con todos los que no quieran ver ni tener nada que ver con mi Dios. Por eso dice el Señor que no podemos tener ningún tipo de comunión, los que creemos en Dios con los que no creen. Dice, ¿qué parte el creyente con el incrédulo? Que no se unan en yugo desigual con los impíos. ¿Qué parte Belial con el Cristo? ¿Qué parte Satanás con el Cristo? Dice que nada tendremos nosotros que ver con esto, y eso es lo que nos dice de la vida de Abraham. ¿Dejó qué? Dejó su familia, queridos amigos, que es lo que más le duele al hombre en esta tierra y en este planeta. Si es muy duro dejar la familia, entonces ¿por qué es tan duro abandonar los prostíbulos, como dice el Señor, que son todas las iglesias? Queridos amigos, miren lo que dice ahora el Señor. Nos dice en el espíritu de la profecía que hubo una salida, así como el Señor dice, salid, aquí viene el esposo, salid a recibirlo. Dice, hubo una salida, una separación decidida de los impíos, una fuga para salvar la vida. Dice, así fue en los días de Noé, así ocurrió en el caso de Lot, así en los días de los discípulos, antes de la destrucción de Jerusalén, y así será en los últimos días. De nuevo se oye la voz de Dios en un mensaje de advertencia que manda a su pueblo a separarse de la impiedad creciente, de la mundanalidad, de la incredulidad, de la corrupción religiosa, política y social. Dice, la depravación y la apostasía que existirán en los últimos días. Hoy, ahora, aquí en el mundo religioso, se le presentó al profeta Juan en la visión de Babilonia. Dice que antes de que sea destruida, se ha de oír la voz del cielo llamando, salid de ella, pueblo mío, aquí viene el esposo, salid a recibirlo, porque no seáis partícipes
participantes de sus pecados y que no recibáis de sus plagas, como en los días de Noé y Lot. Es necesario separarse decididamente del pecado y de los pecadores. No puede haber transigencia entre Dios y el mundo. No se puede volver atrás para conseguir tesoros terrenales, queridos amigos. Exactamente, y como nos dice el Señor, que a la venida de Cristo el mundo estaría todo ¿qué? Sodomizado. Lot, queridos amigos, nos dice que Lot fue a avisarle a sus otras hijas, a sus yernos, a sus nietos: salgan de aquí, salgamos de aquí. Y se rieron: está loco, esta belleza de ciudad, este clima tan perfecto, estas riquezas que tenemos, esta comodidad que nos gastamos. No salieron, queridos amigos. ¿Qué le tocó hacer a Lot? Salir arrastrado por los ángeles, queridos amigos, con su esposa y sus hijas. Arrastrado lo sacaron de ahí, y allá quedaron sus otras hijas, sus yernos y sus nietos. Esa es la historia que el Señor nos dice que viene en esta tierra, porque nos dice que Dios no será siempre objeto de burla, no se jugará mucho tiempo con Él. He aquí el día de Jehová viene crudo y de saña y de ardor de ira, para tornar la tierra en soledad y raer de ella sus pecadores. La inmensa mayoría del mundo desechará la misericordia de Dios y será sumida en pronta e irremisible ruina. El Señor nos dice, queridos amigos, que la última movida que Él va a hacer es sacar a su pueblo del planeta, queridos amigos. Es la última movida que el Señor va a hacer, porque el viaje de Abraham no ha terminado. Abraham sigue caminando en la persona de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen fe en Cristo Jesús. Y ese caminar de Abraham no terminará sino hasta que los suyos sean sacados de este planeta, como escrito está ya en el libro de Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, en el versículo 16 y 17. Allí nos dice el Señor, queridos amigos, que Él va a sacar la última movida, porque ya no hay más dónde poner al pueblo para que viva y crea en el Señor. Ya esto es el colmo. Mundo sodomizado, queridos amigos. No hay donde mirar en donde no se vea perversión e inmoralidad sexuales. No hay en quién confiar. No hay una institución. No hay un hogar en el cual darle a una familia para que críen un profeta, para que críen, queridos amigos, un hombre o una mujer fiel en este planeta. Todo está mundanalizado. Nos dice el Señor que todo está pervertido y corrompido. Ya no hay donde mirar en donde no se vea la depravación, la pornografía gráfica impresa por toda parte, el robo, el aumento de la delincuencia, el homicidio, la corrupción política, la corrupción religiosa. Todo es corrupción en esta tierra. Por eso dice el Señor que Él necesariamente tiene que sacar a su pueblo y destruir todo lo que quede allí que no quiera caminar con el Señor, como escrito está en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Mire lo que dice el Señor: descenderá. Viene Cristo, queridos amigos. Cristo viene, y lo primero que Él hará es llamar a sus hijos que están en el polvo, mirar sus tumbas. Despertados, despertados, los que dormís en el polvo, y levantaos. Es el llamado que el Señor Jesucristo le va a hacer a los que murieron en la fe en Él y en la obediencia a sus mandamientos, queridos amigos. Dice: serán resucitados primero los que están en las tumbas. Y dice Pablo: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, llevados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El arrebatamiento o el rapto de que tanto hablan las iglesias pentecostales, bautistas y otras, queridos amigos, engañando a la gente de que va a ir el piloto en el avión y se va a desaparecer el piloto y que el avión se va a ir solo. Queridos amigos, el arrebatamiento, nos dice la Escritura, es a la venida de Cristo. No hay antes, sino a la venida de Cristo. Cuando Él venga, ¿qué? A llevarse a su pueblo, a sacar a su pueblo de este planeta eternamente y para siempre, y a meterle candela a todo lo que es abominación, pecado, y que rechazaron y despreciaron la salvación tan grande que se les ofreció en el sacrificio y en el ejemplo de Cristo Jesús. Queridos amigos, quiero decirles: traigan a los niños, traigan a los jóvenes, abran la Biblia, oren al Señor,
Pídanle sabiduría para entender todas estas cosas y prepararnos para lo que vino, no para lo que vendrá, porque ya estamos en el tiempo terrible del fin de la gracia, está por concluir, queridos amigos. La eternidad se nos vino encima. Quieres decirles, oren al Señor, pídanle sabiduría para entender todas estas cosas. Nos veremos el próximo sábado a las 3 de la tarde. Les habló Jorge Luis Garay. Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. algo en los eternos pasos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre